Y que se titula la evidencia de los milagros. Esperando en Dios que los que estamos en este lugar, salgamos, pues nutridos de la información, así como también a los hermanos que nos ven por las plataformas digitales, también sea de mucha bendición, de mucho beneficio. Estas clases que con mucho esfuerzo, que con mucho amor, exponemos para todos nosotros. Creo que no nos queda la menor duda de que Dios hizo y hace milagros en nuestras vidas. Esta clase quiero hacerla muy, de mucha interacción con ustedes, porque sé que tenemos vivencias, sé que tenemos el testimonio de que hemos vivido, de que hemos tenido muy palpablemente en nuestras vidas la evidencia de que Dios obra en nuestras vidas. Y para desglosar este tema, hermanos, vamos a primero a preguntar. Cuando digo preguntar, me acuerdo cuando yo llegaba a las iglesias en la costa, se murmuraba y decía, ahí viene el hermano que pregunta mucho. Me hice de esa fama del hermano que pregunta mucho en las clases. Y vamos a hacer esta clase amena, nutriéndonos de cada uno de ustedes, de sus experiencias y también de sus definiciones. La evidencia de los milagros. Y para empezar esta cascada de preguntas, quisiera preguntar si saben qué es una evidencia. ¿Alguien quiera apoyarme? Es una prueba. ¿Es una prueba? ¿Así? ¿Qué más? Algo que conste. ¿Perdón? Algo que conste. Algo que consta. ¿Sí, hermana? La veracidad de un caso que correcto. Pasó, es real. Bien. ¿Qué más? Evidencia. Una señal. Dice la descripción que evidencia es un hecho o circunstancias que demuestran o prueban la existencia a la verdad de algo. ¿Sí? Ese es en el contexto teórico. Pero en el contexto religioso, hermanos, ¿qué será una evidencia? Ya lo vimos la parte material, podríamos decir. Pero en la parte religiosa, hermanos, ¿qué será una evidencia? Sí, hermano. Pues como comentaba, una prueba, ¿Sí? En este caso es algo que da testimonio. Correcto. De alguna realidad. ¿Alguien más? La evidencia que nos da la Biblia de que Dios existe. Bien. ¿Qué más?
Ya vimos la evidencia secular, ahora la evidencia bíblica o religiosa. Dice que igual son hechos o eventos descritos en las Escrituras que demuestran la existencia y el poder de Dios, ¿verdad? Y en esto quisiera detenerme tantito y preguntar si tenemos una evidencia en nuestras vidas o un testimonio de fe que prueban la realidad de la presencia y el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Alguien puede decirnos una evidencia que hayan sentido esa demostración de amor de parte de nuestro Dios como evidencia? ¿Sí, hermano? Bueno, supongamos en mi caso que apenas ocurrió lo de mi mamá. Sí. Me dice mi hermano más grande que a ti no te dolió lo que pasó. Le digo, mi respuesta le digo, yo confío en alguien. Y ese alguien yo pienso que me da la fuerza para seguir, pero pues, yo pienso que pues, para mí digo, el momento no es ahorita de irse a llorar, el momento es de cuando estaba viva. Me dices que tú no lloras. Sabes que yo por dentro, pero por fuera, yo estoy alegre porque alguien me da esa fortaleza. Perfecto. Esa es una evidencia del amor de Dios en su vida, ¿va? Y qué hermoso, ¿va? Qué hermoso que podemos experimentar como cristianos esa fortaleza que viene de Dios. Y aclaro esto, evidencia, estamos hablando de la parte de la evidencia y también vamos a definir la palabra milagros, para que no nos vayamos a confundir ahí. Y ese ejemplo que da el hermano José Luis es muy evidente, ¿ya? Es muy evidente de que Dios está en su vida. Y es ahí donde se marca la diferencia, hermanos, de un cristiano y un no cristiano. Y eso es realmente la ganancia, hermanos. Eso es realmente lo que diferencia de un cristiano a alguien que no es temeroso de nuestro Dios. Bien, eso es en cuanto a la evidencia de los milagros. ¿Y ahora qué es un milagro? La definición de la palabra milagros. ¿Qué será? Hermano Rubén. Pues es un evento, una situación, algo fuera de lo común o algo extraordinario. ¿Mm? Un evento extraordinario. ¿Quién más? Milagro. ¿Sí, no? Pues miramos que nuestro Señor Jesucristo manda a Pedro a que vaya a sacar dinero al pez para dárselos como impuestos ahí en el templo. Es un milagro, ¿verdad? Porque de qué animal sale dinero, ¿verdad? Pero pues él puede todo. Demostraba que él tenía el poder de hacer las cosas al momento. Bien. La definición de milagro. ¿Sí, hermano? Algo que para el ser humano a la vista es imposible. Uh-huh. Sí. Lo aprueba el bebé. Sí, hermano Luis Torres. Podemos definirlo como un evento sobrenatural que no le podemos atribuir a un ser humano. Muy bien. Hermana, y después hermano José. Siento que es como algo que iba a suceder y no sucedió. O viceversa. Bien, ¿sí? Es un evento que sobrepasa las leyes de la naturaleza o de la lógica. Perfecto. ¿Quién más? ¿Sí, hermana? Lo aprueba. Muy bien. Todos los hermanos. Hermano Chuy. Está bien, todo bien.
Bien, dice, según lo que yo encontré, dice que son hechos o eventos extraordinarios y sobrenaturales, donde interviene lo divino. Sucesos que desafían las leyes naturales y que no pueden ser explicados por la ciencia o por la razón humana. Otra descripción es actos de poder y amor de Dios que se manifiesta en la vida de las personas, que brindan esperanza, consuelo y salvación. Eso define los que saben la palabra milagros. Ahora vamos al contexto bíblico. ¿Qué será un milagro hablando religiosamente? ¿Cómo le llamaríamos a un ejemplo en nuestras vidas que sea un milagro que vino de Dios? Hay mucha diferencia entre evidencia. ¿Qué será un milagro en nuestras vidas que viene de parte de Dios? ¿Sí, hermana? Podría ser la manifestación de Dios Padre. ¿Su manifestación de qué forma? ¿De qué forma? Pues de muchas maneras. Bien, Para mí en mi vida mis hijos son un milagro. perfecto. Sí, hermana La Beth. salud, sobre todo. Muy bien, es una manifestación del milagro de Dios en su vida. ¿Qué más? Veo que la hermana Maritza quiere decir algo. Pues Dios protegiéndonos muchas veces cuando estamos en peligro. Bueno, a mí sí me pasa. Bien, dice la descripción que son eventos descritos en la Biblia que demuestran el poder y la gloria de Dios en nuestras vidas. Testimonios personales que prueban la intervención de Dios en nuestras vidas. Bien, hemos visto la definición de evidencias y milagros, ¿verdad? Espero que haya quedado claro, ¿sí? ¿Hay esa diferencia? ¿Notamos la diferencia? Bien, ahora vamos a ver las evidencias de los milagros en la Biblia, y de eso yo sé que ustedes me ganan. ¿Algún milagro o una evidencia de los milagros? Bueno, un milagro que encontremos en la Biblia. Que hayamos leído en la Biblia que digamos, este es un milagro que sucedió en la Biblia. ¿Sí, hermano? El que Pedro y Juan sanaron a... Pero bueno, quiero aclarar, en el Antiguo Testamento, porque vamos a ver las dos partes. ¿Quiere en orden alfabético o en orden numérico? Mejor si va en escala del principio. Cronológico. Sí, La creación. muy bien. ¿Sí, hermana Betty? La muerte de Lázaro. En el Antiguo Testamento, hermano. ¿Sí, hermano? La apertura del mar rojo cuando se abrió el mar. ¿Correcto? ¿Sí? Cuando Jehová ¿Sí? sacó al pueblo de Israel de su prisión de Egipto. Ajá. Un gran milagro, su poder, Hermana Betty. las plagas. Las plagas. Luis. El nacimiento de Isaac. El nacimiento de Isaac. Correcto. Textos bíblicos. Es cierto, hermano. Hermano, Cuando Eliseo sana a Naamán de la lepra. correcto. ¿Qué más? El asna que habló. La vista al cielo, ¿Perdón? la vista del cielo que vuelve a ver. ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo? Cuando se detiene son en Gabaón. Muy bien. ¿Qué más?
Evidencia de los milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Muy bien, la creación del mundo, según el libro de, no según, en el libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, ahí encontramos la evidencia del milagro de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque hizo todo lo que hay en la tierra. ¿Y saben qué es lo que me sorprendió de esto, hermanos? Hay una palabra, lo vamos a leer. Génesis 1. En el versículo 4 del capítulo 1 de Génesis, vamos a ver desde el 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué notan ahí, hermanos? En ese primer versículo. Como milagro. Que primero creó Dios la luz en vez del sol. Sí, hermano. Pues que todo estaba en tinieblas. Pero el milagro. El milagro de cuando dijo, sea la luz y fuera luz. Perfecto. Con su sola voz, hermanos. Es una evidencia del poder de Dios, ¿verdad? Que con solamente su voz dijo, hágase todo, y se hacía, ¿verdad? No ocupó hacer un muñequito de barro y hacer manualidad, no. Con solamente decir, hágase, y se hace, ¿verdad? Y si lo llevamos al plano de nuestras vidas, hermanos, ¿qué nos debe fortalecer esta clase? El saber que con que solamente Dios diga que se haga lo que yo pido en oración, se hará. Es como cuando decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Uh-huh. Y estamos pidiendo su voluntad, y cuando llega su voluntad, pues a veces no nos parece. Pero es la voluntad. Pero es la voluntad. Exactamente. Bien, entonces notamos eso, ¿va? La evidencia de los milagros en el Antiguo Testamento es la creación del mundo, y lo que sacamos de esto es que con su sola voz se hizo, ¿va? En el Éxodo de Egipto, Dios liberó a Israel mediante una serie de milagros. Decía nuestra hermana Betty, las plagas, ¿verdad? Eso también es una evidencia del milagro que Dios puede hacer, o que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 1 al capítulo 18. Ese como referencia, no lo vamos a leer porque, pues digo, ya se lo saben, y aparte, pues el tiempo, ¿verdad? ¿Quién dijo la división del Mar Rojo? También, ¿verdad? También es una evidencia de que Dios hizo milagros en esos tiempos. Éxodo 14, versículos 13 al 16. Dice que el pueblo pasó en seco, ¿va? Otro milagro también que se... El agua en la roca. Perfecto. De la peña, ¿verdad? Cuando querían tomar agua, ¿no? ¿Sí? El simple hecho de que Dios haya actuado para que Moisés sobreviviera a la matanza. Muy bien. Muy bien. La caída de Jericó. ¿Se acuerdan cómo fue la caída de Jericó? Sí. A ver, hermana. Sí, pues Dios les ordenó que dieran 7 vueltas, Sí. pero también llevaban en sus manos las trompetas, Sí. para en la última Sonar todo lo fuerte. que pudiese, y ¡pum! Josué 6:20.
Ahí encontramos esa evidencia. Y podíamos pasarnos toda la media hora hablando de los milagros que Dios hizo en el Antiguo Testamento, como el que de día les pusiera una nube para que les diera sombra y en la noche les pusiera su luz, ¿verdad? Para que siguieran caminando. Y hay muchas evidencias, pero lo importante de esto, hermanos, es que nosotros lo creamos. Creamos que esto existió. No nos permite Dios dudar de esto, hermanos, porque sería lo más trágico que nos pudiera pasar, ¿verdad? Creo que los que estamos en este lugar estamos convencidos que lo que encontramos en las Escrituras para nuestro conocimiento fueron escritos y para poder aprender y aplicarlo en nuestra vida espiritual cada día. Bien, esos es a grandes rasgos los milagros bíblicos del Antiguo Testamento. Ahora vamos a los milagros bíblicos en el Nuevo Testamento. Ayúdenme, por favor, y si pueden con sus citas, mucho mejor. Hermano, antes de eso, ¿Sí? todos los milagros uno debe de aceptarlos por medio de la fe. Bien. Uno no vio nada de eso, pero lo que Sí. esa es la fe. Hay que aceptar los milagros por fe. Bien, sí. Yo el del cojo, cuando Pedro y Juan van al templo de la Hermosa, se encuentra un cojo que pues no caminaba, estaba pidiendo limón y ahí le dan su sanidad. ¿Qué más? Dijera el hermano Márquez en orden cronológico. Hay muchos milagros Sí. del Nuevo Testamento. La misma, perdón. Adelante. No. Sí, adelante. No, matan el mismo nacimiento de Cristo Jesús. El nacimiento de Jesús. Lucas 1, 26 al 38, encontramos esa información donde se nos dice cómo nació Jesús, el nacimiento virginal de Jesús. Otro milagro, hermano, ¿Sí? aunque no están en orden, ¿no? Sí. No los quieren en orden. Como No, dígame. El de Juan capítulo 11, en el caso de Lázaro, un hombre que ya su cuerpo estaba descompuesto, y sin embargo Dios hizo el milagro de traerlo de nuevo a la vida. Así Cuando es. su cuerpo estaba descompuesto, el cuerpo de Lázaro. Sí. Fue un milagro. Dice que ya olía mal, ¿verdad? Después de 3 días, bien. Esas cosas, hermano, uno las lee. Muchas personas leen la Biblia sin ser cristianos, pero no las aceptan. Por eso yo decía hace un momento que todo lo que nosotros leamos como milagros, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, tiene que estar de por medio de nuestra fe. De veras, es Dios que lo hizo y nosotros tenemos que aceptarlo. Pero mucha gente lee la Biblia. Yo tengo un tío que lee la Biblia y me platica todas las cosas que lee. Dice, pues yo no creo. Es obvio, porque no es aceptar primero lo que Dios hizo sin antes aceptar a Dios en su vida. Él tiene que aceptar a Dios en su vida para que el Espíritu de Dios pueda ayudar a discernir espiritualmente las cosas espirituales. Es que Él quiere entender las cosas con su entendimiento humano, con su razonamiento humano. Pero las cosas de Dios no siempre o en su totalidad pueden ser relacionadas con el razonamiento humano. Así es. Sino que también aceptar la ayuda del Espíritu Santo. La inspiración divina. O creer aquello. Así es. En el libro de Mateo, en su capítulo 8 y su capítulo 9, encontramos una serie de milagros de Jesús. Vamos a buscar ahí los encabezados. Digo, leer todos esos 2 capítulos, pues va a ser capítulos 8 y capítulo 9. Jesús sana a un leproso, ¿eh? En el capítulo 8, lo que decía nuestra hermana Katy. Jesús sana al siervo de un centurión
en el versículo 5 del capítulo 8. Ahí está todo eso. Jesús sana a la suegra de Pedro, a partir del versículo 14 de Mateo 8. Jesús calma la tempestad, a partir del versículo 23 del capítulo 8. Los endemoniados de Gadarenos, a partir del versículo 28. En el capítulo 9 dice, Jesús sana a un paralítico. En el capítulo 9, bueno, hasta ahí. Ahí notamos o vemos los milagros que Jesús, uno de tantos o poco de tantos de que lo que le hizo, ¿va? Y esto, hermanos, esto en su momento convertía a las personas, ¿no? Ahora yo quisiera escuchar un milagro que sea así muy palpable en nuestra vida, ¿no? Estos milagros, repito, se hacían para convertir a las personas, ¿no? ¿Qué milagro hemos experimentado nosotros? Nos decían hace ratos que el milagro de la vida, el milagro de la salud, el milagro de despertar, ¿verdad? Eso, hermanos, son evidencias de que Dios actúa hasta en nuestros días, en nuestras vidas. Después dice que nuestro hermano decía, no sé quién decía, que la resurrección de Jesús también fue un milagro evidente, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Mateo, en el libro de Mateo 28, ahí encontramos esta evidencia. La resurrección de Lázaro, decía nuestro hermano Jesús, Juan, capítulo 1, versículos 1 al 44, ahí encontramos también esta evidencia. La calma de la tormenta, decíamos hace ratos, Mateo 8, 23 al 27. Si nos ponemos a reflexionar, hermanos, de todas estas evidencias que hemos leído, ¿qué genera en nosotros, hermanos? ¿Qué genera en nosotros saber o conocer o vivir estas evidencias en nuestras vidas? Nuestro hermano Jesús decía que generan fe, ¿no? Pero ¿qué más atributos, hermanos, generan en nosotros? Si nos ponemos a reflexionar, ¿qué más, con qué nos quedamos, ¿no? Ante estas evidencias? ¿O qué genera en mí, aparte de la fe, hermanos? ¿Sí? Confianza, ¿sí, hermana? Gozo. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más genera en nosotros, hermanos? Que debemos de permanecer en el Señor, porque sus promesas son. Bien. ¿Qué más? Confianza, muy bien. ¿Sí? Esperanza. Paz. Hay una en Lucas 14. ¿Sí? Por esa parte. Bueno, primeramente vemos que el libro de Lucas fue escrito por Lucas, y Lucas, la profesión era Médico, sí. Y vemos en los otros evangelios que ninguno narra este milagro que el Señor hizo, porque usa un tecnicismo que dice que Jesús sana a un hidrópico. Ajá. Entonces, Lucas conocía la enfermedad y sabe que esa hidropesia venía a raíz de una enfermedad renal, que hace que el cuerpo se empiece a acumular de líquidos, ya sea en el estómago o en el resto del cuerpo. Sí. Y pues eso nos dedicamos nosotros, ¿no? Sí. Y vemos que pues la maravilla del Señor de que
esa enfermedad ya existía en ese tiempo. Y una persona que quizá en este tiempo ocupaba diálisis o hemodiálisis, y el Señor hizo ese milagro en él, quitando. Es muy evidente porque ver a un paciente con insuficiencia renal, el semblante, el color, la apariencia física es bastante notorio. Entonces, si Lucas dijo que fue sanado por él, imagínense volver a ver a esa persona con su color normal, con su complexión normal. A mí me impresiona y me da mucha seguridad y confianza. Como la mujer que sufría de flujos, ¿verdad? También es un milagro evidente. Y de cómo Jesús... ¿Pero qué genera más en nosotros? Dice que debe generar fe, como decía el hermano Chuy, confianza, y que esa fe y esa confianza, hermanos, esa paz y todo lo que enumeramos, sean inquebrantables, ¿verdad? Sean inquebrantables. Muchos de estos ejemplos y milagros, como el ejemplo de la resurrección, hermanos, nos invita a la perseverancia. Cada uno de los motivos que generen en nosotros debe generarnos esperanza, debe generarnos perseverancia. Porque la perseverancia, hermanos, en la vida cristiana es muy importante. Dice por ahí un refrán que el que persevera alcanza, ¿verdad? Y nosotros estamos en este lugar por algo, ¿verdad? Por eso perseveramos, porque queremos el premio del llamamiento, ¿verdad? Y por eso estamos en este lugar, porque queremos eso, queremos ganar eso. Y la reflexión de esta mañana es que perseveremos, que generen en nuestras vidas todas estas evidencias, todos esos milagros, esa necesidad de siempre buscar a Dios, ¿verdad? Que generen gratitud. Estos milagros estudiados, hermanos, nos deben hacer conscientes de la belleza y la bondad de Dios y de lo que Él hizo. Apreciemos, hermanos, lo que tenemos. Apreciemos a la familia, apreciemos a los hijos, apreciemos a los amigos, apreciemos a la iglesia, hermanos. Apreciemos a los hermanos. Porque cada uno de nosotros, hermanos, es evidencia viva del milagro de Dios en nuestras vidas. Nuestra conversión es un milagro, hermanos. Porque dice que estábamos destinados ¿para qué, hermanos? Para el fuego eterno. Y ese cambio, hermanos, ese cambio de 180 grados en nuestras vidas, ¿no será un milagro? Por supuesto que sí, hermanos. Entonces, hermanos, seamos siempre cristianos llenos de gratitud. Porque estas evidencias, hermanos, estas evidencias de los milagros deben generar en nosotros conexión. Conexión con Dios. ¿Qué queremos decir con conexión con Dios? Que deben generar en nosotros esa conexión. ¿Qué queremos decir con eso? Aparte de la perseverancia. Dice que debe generar esas evidencias conexión con Dios. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Que tenemos que orar más, hermanos. Más petición a nuestro Dios. Más consagración, correcto. Esto debe generar en nosotros esas evidencias. ¿Por qué? Porque Dios dijo y fue hecho.
Y si Dios nos escucha, hermanos, por supuesto que tomará en cuenta nuestras peticiones, ¿verdad? Hay un texto, hermanos, en el libro de Juan, en su capítulo 20, versículos 30 y 31. Repito, leímos pocos de los muchos que hay. Juan 20, 30 al 31, ¿qué dice, hermanos? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Dice que aparte de las que leímos, hay muchas que no se escribieron. Pero las que fueron escritas, hermanos, fueron escritas ¿para qué? Para que creamos, ¿no? Y creyendo, dice, tengáis ¿qué? Vida en su nombre, ¿no? Entonces, hermanos, la reflexión de esta mañana es que tengamos más conexión con Dios. Y en esa conexión pidamos a Dios que siempre esté presente en nuestras vidas por medio de evidencias y por medio de milagros, ¿verdad? Yo creo que les he contado de una forma personal 2 o 3 que me han pasado. Una más reciente, ¿verdad? Y eso, hermanos, es motivo de mucha gratitud a nuestro Dios. Y yo sé que en cada una de sus vidas, en cada uno de ustedes, hay gratitud a Dios, ¿verdad? Que nos podemos pasar todo el día platicando de las evidencias de Dios en nuestras vidas y de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Quiera Dios, hermanos, que el saber que estas evidencias de milagros en la vida cristiana existieron, sirvan para hacernos más fuertes, ¿verdad? Para hacernos más creyentes, para cimentar más nuestra fe, para fortalecer más nuestra vida espiritual. Y esto no solamente se logra con la perseverancia y con la conexión a nuestro Dios día a día. Quiera Dios, hermanos, que hayamos recapacitado, reflexionado y vayámonos pensando a casa qué tan bueno ha sido Dios con nosotros en nuestras vidas y qué tanto le estamos retribuyendo en gratitud a esa benevolencia y a esa presencia palpable en nuestras vidas. Por mi parte es todo. ¿Alguien quiera opinar? Es el momento. Cristo está,